Mi nombre es Paul Goris, yo soy el coordinador de la Unidad de Tecnología y de Educación de acá de la Fundación y encargado del Centro de Estudio de Educación de la Fundación Global. Y para mí realmente es un gran honor y un regocijo el poder dirigirme a todos ustedes en la mañana de hoy, sobre todo porque cuando nosotros hablamos sobre analfabetismo y hablamos sobre alfabetizar, realmente entendemos que es una gran responsabilidad y es también un gran compromiso que todos tenemos como educadores de tratar de lograr esas metas, de eliminar el analfabetismo de nuestro país. Hoy en día, en nuestra celebración del Día Mundial, podemos decir que a nivel mundial hemos avanzado mucho. De hecho, muchos de los aquí presentes recordarán que hace apenas unos 40 años atrás, a nivel mundial se hablaba de un 35% de la población mundial que no estaba alfabetizada. Y hoy en día el mundo ha cambiado bastante. Hoy realmente a nivel mundial se han logrado muchas metas y se ha logrado que este número cada día vaya disminuyéndose. Sin embargo, no es una tarea concluida, sino que todavía se debe de seguir esforzando todos nuestros países para lograr la meta de eliminar completamente o llevar cuando menos a un porcentaje no significativo el nivel de analfabetismo. Unas estadísticas recientes dicen que aproximadamente hay unos 776 millones de personas a nivel mundial que no saben ni leer ni escribir. De modo que es una cantidad bastante elevada que todavía se debe de tratar de zanjar. Pero claro, en nuestro país hemos estado haciendo nuestro trabajo y bueno, si usted ha estado investigando sobre el tema, que me imagino que así lo habrá hecho, habrá notado que nosotros ya apenas tenemos un 10% de analfabetismo en nuestro país. Y se estima que para dentro de los próximos 6 años vamos a poder llevar este índice a un nivel no significativo. De modo que hemos estado trabajando y por eso es para nosotros un gran regocijo. Desde acá de la Fundación Global, nosotros, y en especial del Centro de Estudio de Educación, hemos estado haciendo una serie de trabajos precisamente orientados a ayudar en esa tarea titánica de eliminar el analfabetismo de nuestro país. Claro, sabemos que hay muchas metas que tenemos que todavía alcanzar y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Sobre todo porque luego de que logremos este índice ínfimo de analfabetismo en nuestro país para el año 2015, entonces nos vamos a seguir enfrentando a otro tipo de analfabetismo que es el social, ¿verdad? Y es la realidad que trae como consecuencia la sociedad del conocimiento que se está creando. Recuerde que ya no estamos hablando de información. Todos tenemos acceso a la información, pero la información se debe de convertir en conocimiento. De modo que el analfabetismo que va a traer como consecuencia el no poder adaptarse a una sociedad del conocimiento es algo que de seguro, luego que eliminemos el analfabetismo real de la lectura y la escritura y de la suma y la multiplicación o operación aritmética básica, vamos también a tener que abarcar. Pero de nuevo, si lo hemos logrado en estos 40 años y hemos llegado a las metas que tenemos ahora, también ese otro inconveniente lo lograremos. De modo que nuevamente para nosotros es un regocijo el poder contar con todos ustedes, personas que están comprometidas con este proceso y de seguir tratando de alcanzar esas nuevas metas para eliminar y erradicar completamente el analfabetismo de nuestro país, de todo nuestro territorio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que lo que se va a estar explicando a todos nosotros sea de gran provecho y que sobre todo podamos tomar ideas que podamos luego llevar a la práctica en cada una de las funciones que desempeñamos diariamente. Ahora vamos a permitir que nuestro secretario de Educación, don Melanio, nos dirija la palabra y nos dé las bienvenidas desde el punto de vista de la Secretaría de Estado de Educación. Muchísimas gracias. Gracias a Paul Gori de Funglode, que en poco tiempo, en relativo poco tiempo, acudió a nuestro llamado y permitió la organización de este evento en ocasión del Día Internacional del Analfabetismo. Buenos días a los representantes del Foro Socioeducativo, de la Red Nacional de Alfabetización, a los directores de centros de educación de adultos, técnicos nacionales y regionales, a los maestros y maestras que participan y activan en la tarea de la educación de personas jóvenes y adultas, amigos de la prensa y a nuestra distinguida conferencista,
Lola Sendales González. Efectivamente, este día no podíamos dejarlo pasar por alto, ya que hemos tenido mucha actividad desde la semana pasada, un foro organizado, o un seminario internacional organizado por el Foro Socioeducativo con mucho éxito, la ocasión de que Lola participa en la impartición de un curso de posgrado en su área y su presencia en el país, hemos querido aprovecharla para compartir con ella algunas reflexiones. Justamente la creación y la visión que tuvo el presidente Leonel Fernández al crear una institución como esta es que nos permita el debate de las ideas sobre temas fundamentales que nos conduzcan a la identificación de posibles soluciones. 771 millones de almas en el mundo que están marginados a la cultura letrada, que no tiene las competencias básicas en lectoescritura, casi 1 millón de dominicanos aportando a esa cifra, 739.000 dominicanos y dominicanas entre 15 y 50 años que no saben leer ni escribir. Pone sobre el tapete un tema viejo y actual. Viejo porque, como he sostenido en estos años, hemos administrado el tema del analfabetismo. No ha habido una política sostenida, una política efectiva para su erradicación. Y pensamos que el mundo de hoy, que ya no solamente tiene que manejar el viejo código alfabético, sino que también tiene que manejar otros códigos, los códigos de la posmodernidad, no puede seguir arrastrando este lastre. Y por eso hemos estado planteando la necesidad de abordarlo de manera integral. Comparto el criterio de Lola en el sentido que este no es un problema solo de la dimensión educativa, sino que es un problema estructural. Es quizás, sin lugar a duda, la más cruel evidencia del problema de la marginalidad social, del atraso y de la pobreza. Y como tal, entonces, es un problema de toda la sociedad, no solamente del sector educativo, no solamente los ministerios de educación. En esa dirección estamos abordando una estrategia nacional para enfrentar y erradicar definitivamente el analfabetismo. He sostenido que si todavía en estos albores del siglo XXI nuestro país padece de serios problemas que no hemos podido resolver, creo que estamos en un año simbólico, que es el año del centenario de ese forjador de magisterios múltiples que fue el profesor Juan Bosch, para asumir un compromiso de toda la sociedad con la erradicación en un relativo corto tiempo del analfabetismo. Otros lo han logrado con problemas de diversidad idiomática. Nosotros felizmente solo hablamos el español dominicano y eso nos da ventaja respecto a otros países que tienen que trabajar con lenguas y dialectos como los centroamericanos o la propia Bolivia. Naturalmente que hay un desafío también importante y es el tema de la posalfabetización, la construcción de ciudadanía, el poder garantizar que estas personas no solamente puedan ser portadores de expresiones populares letradas, sino que al mismo tiempo ese avance, ese peldaño en materia de poder acceder a la cultura letrada también pueda ser una vía para superar sus problemas de marginalidad y de pobreza, adquiriendo un oficio o unas competencias mínimas que le permiten insertarse en el mundo del trabajo. De manera que sigue siendo un tema siempre apasionante. Pienso que hay una mayor conciencia sobre él. Por algo, varios países latinoamericanos están declarándose libres de analfabetismo y esperamos que no haya retroceso. En el caso nuestro queremos también tomar las medidas pertinentes para que la solución sea efectivamente una solución definitiva. Lola Sendales González es especialista en el campo de la alfabetización y la educación de adultos, educadora e investigadora, catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, integrante del Consejo de Educación de Adultos para América Latina y el Caribe, CEAL, y del Grupo de Expertos de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, para Educación de Personas Jóvenes y Adultas. En nuestro país es profesora invitada de la Maestría de Educación de Adultos que desarrolla el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, con el auspicio de la Secretaría de Estado de Educación a través del Instituto Nacional de Formación Magisterial INAFOCAN, e invitada
del foro socioeducativo. Le dejo pues con la doctora Lola Sendales González, quien viene a compartir importantes reflexiones con nosotros sobre el tema de analfabetismo y promoción de ciudadanía. Para todas y todos, un saludo cordial en el Día de la Alfabetización. Unos con una responsabilidad, otros con otra, pero todos con una preocupación común. Y hoy el día nos une también a la preocupación a nivel de América Latina y a nivel mundial sobre este flagelo que tiene la humanidad y que esperamos que con el correr del tiempo, cuando las condiciones vayan también mejorando, podamos decir que hemos superado esta situación. El tema que nos convoca es un llamado también a considerar la realidad, no solo la realidad nacional, obviamente agobiante, con propuestas de solución y demás, sino también enmarcarlo dentro de la situación de América Latina. Según la UNESCO, hay 35 millones de personas mayores de 15 años que se consideran analfabetas en América Latina, ¿no? 88 millones no han completado la primaria. Fíjate que el número es mayor, o sea que algo está pasando en la escuela. No podemos ver el analfabetismo sin pensar en la escuela. Y lo que se dice es que entre 1980 y el 2000 el número de analfabetas se redujo a 45 millones, de 45 a 39, o sea del 20 al 14%. Lo que pasa es que también la población ha crecido. En este campo de la alfabetización, habría que considerar lo que están siendo las iniciativas mundiales, porque de alguna manera están teniendo incidencia en lo que son las políticas nacionales. A nivel mundial, la educación para todos, que es la propuesta del 2000 al 2015, pide la educación primaria universal, que en eso los países de América Latina hemos avanzado muchísimo, en eso sí hay un logro bastante significativo. Aumento del alfabetismo adulto. Fíjate que no pide la erradicación, sino aumentar, es decir, que tengamos más personas alfabetizadas. La paridad de género, avanzando también en esta diferencia, y la calidad, avanzar en la calidad educativa. Por eso, porque la calidad educativa tiene que ver también con la expulsión de niños que van a engrosar el número de analfabetas. Los objetivos del desarrollo del milenio se plantean como objetivo principal, aunque no habla de analfabetismo, habla de erradicar la pobreza extrema y el hambre para el 2015. Voy a leer algo porque es bastante significativo para todos nosotros. Según la OEI, se ha hecho avances, pero las crisis mundiales recientes, sobre todo las crisis alimentaria y la crisis financiera, han sacudido todos los cálculos y proyecciones previas, previéndose más pobreza, hambre y desempleo en todo el mundo y en esta región concretamente. O sea que la tendencia es a agravarse, porque la pobreza va ligada al analfabetismo. El mapa de la pobreza coincide con el mapa del analfabetismo. Dentro de la información que tenemos, tanto a nivel de América Latina como a nivel mundial, hay un ímpetu renovado por la alfabetización. Y eso se debe, por una parte, al interés explícito de algunos gobiernos en la región que han retomado el tema, presionados también por estas políticas, por estas tendencias mundiales, o porque se consideran gobiernos progresistas. Por otra parte, la presencia de nuevos actores nacionales, suprarregionales o internacionales involucrados en la alfabetización, que luego los vamos a ver, y luego las iniciativas mundiales que acabábamos de mencionar. Entre las iniciativas para América Latina y el Caribe estarían el Yo Sí Puedo, que es la propuesta cubana. Cubana no es el método con que se alfabetizaron los cubanos al principio de la revolución, sino es un método desarrollado para efectos de esta situación, de este momento. Y el Plan Iberoamericano de Alfabetización. El uno pues está liderado por obviamente Cuba y el apoyo de Venezuela en los países donde lo han acogido, y el otro está apoyado por la OEI y por el gobierno español. El Yo Sí Puedo tiene un método que se ha implementado en algunos países de América Latina y que ha sido evaluado
muy ponderadamente, pero ha sido evaluado por la UNESCO. Y ha tenido también una evaluación por parte del CREFAL para ver cómo el método ha llegado, qué efectos ha tenido y qué problemas ha tenido a nivel continental, porque en varios países se implementó, sobre todo aquellos que recibieron la ayuda cubana. En el plan iberoamericano no hay un método especial, más bien apoyan los métodos que estén existiendo. ¿Sí? Y las metas, pues en los cubanos erradicar el analfabetismo, pero el plan iberoamericano es territorio también, territorio libre del analfabetismo, con métodos, como les decía, método con clases, con videoclases, con cartilla, manual y facilitadores. El método español, la propuesta española no tiene ese tipo de cosas. Otras iniciativas en la región están siendo los PAEVAS, de los cuales en República Dominicana tiene una trayectoria amplia, aprobado en la segunda cumbre iberoamericana y está en República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. La vía alfabetización en temas productivos, medio ambiente, género y salud reproductiva, está apoyado por la CEPAL y por INFRA, está en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Y LIFE, que es el proyecto impulsado por la UNESCO. La UNESCO los Estados Unidos se habían retirado de la UNESCO y después volvieron, pero a condición de poder implementar un plan de alfabetización que lo inauguró, lo presentó socialmente, digamos, la esposa del presidente Bush, la señora Laura Bush, era como el símbolo. Y se escogieron los países de cada continente donde hubiera el mayor número de analfabetas. Y en el continente, en América Latina, se escogieron Brasil y Haití por ser los dos países que tienen el mayor número de analfabetas. Ya, ahí para. Sí, ponla y ahí quedamos un rato. Vamos entonces a reconsiderar el tema de la alfabetización y del analfabetismo y la alfabetización. Después de ver lo que está pasando a nivel continental, volvamos un poco sobre el tema. El tema del analfabetismo hoy tiene que verse como una expresión de la exclusión y de la inequidad. Antes se decía que el analfabetismo era causa del subdesarrollo. Y había propuestas que para que nuestros países pudieran alcanzar el desarrollo, tenían que alfabetizarse. Hoy se está viendo que el analfabetismo no es la causa del subdesarrollo, no es la causa del atraso de nuestros pueblos, sino es consecuencia de la exclusión y la inequidad social. Es una manera distinta de ver el analfabetismo. Lo que vamos a analizar en este momento serían algunos elementos de redefinición de la alfabetización también. Por una parte decíamos, el analfabetismo ya no se ve como la causa de lo que nos está ocurriendo, del atraso, sino que se está viendo también como la expresión de la exclusión y la inequidad. En el caso del analfabetismo, en el caso de la alfabetización, tendríamos que ver que hay también un replanteamiento. La alfabetización no es el manejo del código alfabético nada más. Porque antes se pensaba que enseñando las letras, enseñando el abecedario y que la gente firmara, con eso estaba alfabetizado. Ni siquiera leyendo y escribiendo. Hoy se entiende la alfabetización como la inclusión en la cultura letrada, como el dominio de aquella serie de códigos, de aquella serie de íconos, de aquella serie de elementos que nos permitan estar en un tipo de cultura distinta o más amplia que el de la oralidad. Por eso que hoy se está abriendo la alfabetización hacia el dominio de la nueva tecnología. Hoy encontramos personas analfabetas que van a alfabetizarse con el celular. En mi país iban gente mayor que los hijos, para que estuvieran seguros, para que si en caso que les pudiera pasar algo, pudieran llamar, les llegaban con celular. Hoy algunas experiencias se están haciendo a partir del computador. Y si no se están haciendo a partir del computador, se está pidiendo
que como parte de la alfabetización las personas puedan abrir un correo electrónico, por ejemplo, y tengan la lógica de esta nueva tecnología. Es decir, hay un avance en la relación de alfabetización y nuevas tecnologías. Si alfabetizar, si leer es comprender, las personas que no saben leer y escribir tienen una comprensión del mundo. Freire dice, hay una lectura del mundo que es anterior a la lectura de la palabra. Luego, no hay personas ignorantes en la alfabetización. Hay unos seres de saberes construidos a través de la experiencia y a través de la oralidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas personas suman y restan en el mercado mejor que nosotros? ¿Verdad? ¿Y cuántas habilidades se requieren para defenderse en un mundo letrado, sabiendo, conociendo una serie de elementos que se requieren para sobrevivir? Que el transporte, que el hospital, que las oficinas públicas. ¿Y cuántos tienen que defenderse sin haber tenido la habilidad lectora? Entonces, los analfabetas son personas que tienen un cúmulo de saberes a partir de los cuales nosotros tenemos que trabajar. El reconocimiento y valoración de los saberes previos, de los saberes adquiridos a través de la experiencia y muchos de ellos transitados a través de la oralidad. En el replanteamiento de la alfabetización también viene aportes de la lingüística y de la semiología. Antes se decía, siguiendo a Freire, que la alfabetización era decodificación del texto. La semiología nos dice hoy, hay que ir más allá, no es solo decodificar el texto, quedarse en el texto mismo, sino buscar la significación del texto en su contexto. Entonces hoy se habla más de significación y de la comprensión del texto, más que de la sílaba y de la letra. Por otra parte, también la semiología nos está diciendo, mire, no se trata solamente de descifrar el código alfabético, sino una serie de códigos. Hoy tenemos que aprender a leer la propaganda, por ejemplo. ¿Qué persona analfabeta no ve hoy televisión y tiene que afrontar el tema de la propaganda? Saber leer una propaganda, saber leer el cine, si en español para un analfabeta, saber los códigos que hay detrás de los medios, ¿verdad? Y los intereses que hay detrás de los medios. Por decir uno, el de la propaganda, todos estamos afectados por eso. Entonces, ¿cómo aprender a leer la imagen? Y eso la semiología nos está dando algunos elementos para avanzar o para ampliar la significación de la alfabetización. Entonces creo yo que para poder renovar también nuestro planteamiento, tenemos que aproximarnos a lo que están diciendo otras disciplinas. De lo contrario, quedaríamos en una bicicleta estática, moviéndonos sobre lo mismo, sin poder avanzar en los nuevos planteamientos. Hay otros debates, algunos con respaldo en investigaciones hechas en Harvard y qué sé yo, sobre esto de si se llega al código, si se llega al sonido, ¿verdad? O no se llega. Lo que sí se está viendo y enfatizando es la importancia de la lectura en voz alta. De cómo nosotros, porque el gran secreto de la alfabetización ni siquiera es enseñar a leer y escribir. El gran secreto de la alfabetización es despertar el gusto y el interés por la lectura. Si nosotros ganamos ese gusto de las personas por leer y escribir, algún día nos van a decir, yo quiero aprender a leer como usted lee, o yo quiero aprender para oír ese tipo de cosas. Casi siempre cuando se empieza a leer y a escribir y no hay este tipo de motivaciones, la gente deserta del programa de alfabetización, porque no tiene razones para aprender. Yo recuerdo que un técnico me decía, mire, motiva más una carretera que se abre que un gran discurso sobre la alfabetización. La pregunta por los planes de desarrollo para esta gente, ¿verdad? ¿Por qué lo que está pasando en los sectores donde están los analfabetas para que haya razones para alfabetizarse? Algunos jóvenes se acercaron una vez, hace poco, que querían alfabetizar a un grupo de vendedores ambulantes. Yo les dije, no pueden empezar, no hay que empezar por la alfabetización. ¿Por qué no hacemos más bien recuperación cultural, recuperación de historias, recuperación de la venida del campo a la ciudad, de la vida en la ciudad? Recojan eso, escríbanlo y devuélvanle la materialidad, el sentido de lo que están expresando ellos, devuélvanselo
escrito, entréguenle la materialidad de la letra. Así no sepan, léanle lo que ellos dijeron y vayan motivando la lectura y la escritura. Se dice también que la lectura en voz alta es un gran motivante, porque nosotros aprendemos la motivación, el gusto también en la musicalidad que tiene el lenguaje. Y que cuando nosotros aprendemos en la casa nos va quedando esa musicalidad de la mamá que leyó un cuento, de los ambientes donde oímos leer con gusto y bien leído. Por eso la importancia de establecer articulaciones con las bibliotecas. ¿Aquí hay alguien de las bibliotecas? Nadie. La biblioteca no puede estar al margen de la alfabetización, porque ellos son unos de los encargados de mantener la motivación, de crear la motivación y de mantener la habilidad lectora. Porque donde no hay que leer, ¿para qué enseñar a leer y escribir? Si no hay nada que leer. Por eso las políticas de publicaciones o de edición, las políticas de editoriales de publicación de libros deben contemplar este tipo de cosas. En Venezuela se dieron bibliotecas, en Perú, en Colombia, en Brasil. La política del libro para recién alfabetizados en Brasil es muy novedosa. Que haya que leer para que leer tenga sentido, para que yo pueda continuar la habilidad lectora. Por eso habría que ver cuáles son las políticas de publicación de los libros y la articulación con las bibliotecas. Hay que llevar a los analfabetas a la biblioteca, claro, porque la biblioteca está pensando que es para los que ya saben leer. No, el tener los libros, poder tocar los libros, oír leer, eso es algo que nos va a motivar y a mantener la habilidad lectora. Entonces creo que ahí hay una articulación muy importante de tener en cuenta. Otra es la articulación con la escuela. La escuela de calidad es la que nos va a permitir superar en gran medida el analfabetismo, porque la escuela de mala calidad es expulsora y es generadora de nuevos analfabetas. Por otra parte, no ver desligada la alfabetización de los trabajos en la escuela. Si nosotros tenemos ambientes lectores, es decir, los papás saben leer, hay libros, circulan libros, eso va a favorecer la enseñanza de los niños, la motivación de los padres para cultivarlos. Vamos generando lo que se llama capital cultural, ¿verdad? Eso se llama generar capital cultural, donde estudiar, donde tener un libro, donde leer, vale la pena, porque eso va a sostener también una calidad de educación a nivel nacional. Entonces no se puede ver eso desarticulado. Otra es la importancia en este tipo de trabajos de tener proyectos culturales amplios que den sentido a la alfabetización. En un departamento de mi país nos pidieron que les ayudáramos en una campaña de alfabetización y nosotros les dijimos no, porque empezamos con 50 y terminamos con 5. Lo que nosotros tenemos que tener son proyectos culturales que sean envolventes de la alfabetización, ¿verdad? A ver, ¿qué políticas hay, por ejemplo, con los ancianos? Entonces, que sean relatores de memorias, de cuentos, cómo se pueden articular los medios que hay allí, cómo se puede articular la escuela. Y lo que le dijimos más bien, era una ciudad más bien pequeña, le dijimos más bien, ¿por qué no tensionamos hasta el 5º de primaria, de manera que eso envuelva a los que, es decir, como que queden todos, eso arrastre a los que no saben leer y escribir? Y comprometamos la sociedad civil, iglesia, escuela, en todo este proyecto. Y ahí arrastramos a los que están quedando como analfabetas. Son proyectos culturales amplios, porque la alfabetización por sí sola no se sostiene. Tal vez que vieron la experiencia de qué día, porque había producción, porque había escuelas para las mujeres, porque había escuelas de trabajo para los hombres, porque había grupos de oración o lo que sea. Eso es lo que sostiene. Esa dinámica comunitaria es la que sostiene la alfabetización. Entonces también en nuestros sitios, ustedes tienen una responsabilidad local, una más amplia que otra. ¿Cuáles son esos proyectos culturales que hay en la zona que puedan sostener el trabajo de alfabetización? Otra cosa es la articulación con las organizaciones. La articulación entre sociedad civil y Estado. En Bogotá nos pidieron el proyecto para alfabetización. Y nosotros decíamos, en los barrios hay presencia de organizaciones muy reconocidas que llevan tiempo, o instituciones. Alfabeticemos con ellas, porque ellas tienen presencia ya allí.
Además tienen otra serie de trabajos y la gente ya acude. Y es más, el Estado puede dejarlos colgados de la brocha, pero la organización va a estar ahí. Porque el Estado todavía, muchos, no digo acá porque no conozco, pero muchos todavía trabajan estilo campaña, pensando que con una campaña se erradique el analfabetismo. Y después no hay continuidad. Yo les decía, en Bogotá decíamos, mira, si no hay garantizada la continuidad, mejor no alfabeticemos. ¿Para qué vamos a dejar la gente colgada de la brocha? Si no hay garantía de continuidad, mejor no. Y una pequeña garantía de continuidad nos la dan las organizaciones que tienen presencia allí, que tienen trabajos, que tienen otra serie de cosas. Que el Estado apoyara a estas organizaciones que ya están comprometidas, ya llevan años allí, son muy reconocidas, tampoco era con cualquiera, ¿no? Porque a veces aparecen justamente para cosas que son momentáneas y no ha habido trayectoria antes. Hay otra, quizá el mayor elemento a tener en cuenta es la voluntad política. La voluntad política de los gobiernos que se exprese en políticas públicas que afronten el problema, que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con difusión, que tiene que ver con articulaciones, que haya voluntad política y políticas públicas en bien de los sectores analfabetas. Está otra cosa que habría que tener en cuenta, en razón también de las ofertas que llegan, es dar cuenta del acumulado que tiene el país en este campo. Porque no podemos decir que sí, entonces ahora no es el rechazo a lo otro, o a lo nuevo, o a la innovación. Pero mientras yo no tenga conciencia de qué es lo que he tenido, qué es lo que tengo, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, ¿con qué argumentos acepto o no algo que me llega? Creo yo que hay que rescatar las experiencias analizadas críticamente, obviamente, sistematizarlas y ver con nuevos elementos teóricos qué es lo que hay allí para poderlo superar. Pero tener conciencia del acumulado es muy importante para poder avanzar. Yo quisiera también decir que, ¿cuáles son los objetivos de alfabetizar? La alfabetización, ¿qué es la que nos, digamos, cuáles son los objetivos que nos dan las razones para alfabetizar? Uno, que la alfabetización es un derecho. Son ciudadanos como nosotros los que no han tenido acceso a la lectura y la escritura. Y el Estado es el primer responsable. Eso es una cosa absolutamente clara. Lo otro es que, mediante la alfabetización, nosotros podemos contribuir también a que nuestros compatriotas ganen en autonomía y autoestima. Al considerarse ciudadanos, al tener sentido de pertenencia a este país, porque pueden participar fundamentalmente, el poder ganar en autonomía. Generalmente nosotros tenemos una autonomía tutelada, ¿no? Cierto, sí, autónomos, pero no tanto. Y cómo las personas que se van alfabetizando pueden, mediante la lectura y la escritura, irse independizando, ganar en la posibilidad de argumentación, que es lo que capacita para participar en el espacio de lo público. Toda educación, desde que se inició en la historia, se inició para formar ciudadanos. Ese fue todo el sentido de la educación, que después resultó formando médicos, agrónomos, maestros, pero que al olvidar lo básico, que era la formación ciudadana, por eso hemos tenido desastres como los que hemos tenido. Entonces, volver al espacio, digamos a la concepción básica de la educación, que es la formación ciudadana. Después seremos médicos profesionales de una u otra área, pero primero somos ciudadanos de este país. En esa construcción de ciudadanía, decíamos, ganar en autoestima, ser capaces de argumentar una idea, bien oral o por escrito. Decíamos que una habilidad que tenemos que trabajar con la gente es la habilidad de la argumentación, para que podamos participar en el espacio público. El espacio público no es donde están los vendedores ambulantes, sino donde se debaten las distintas propuestas a nivel político, a nivel económico, a nivel educativo, y donde se toman decisiones.
Otro elemento es que la alfabetización tiene una intencionalidad ético-política. Ético-política, ética ligada a la inclusión, pero no a la inclusión de una sociedad injusta como la que tenemos, una sociedad totalmente excluyente, sino entendida la inclusión como la invitación al otro a construir algo distinto. Es decir, que las personas que se llegan a alfabetizar con nosotros encuentran un tipo de relaciones y una posibilidad de construir un proyecto histórico para el país diferente. Un proyecto histórico donde haya inclusión, pero entendida en esa forma, entendida como inclusión a un proyecto de sociedad distinto, donde haya solidaridad, donde haya justicia, donde haya un tipo de valores distintos. Y es una actividad política porque con la lectura y la escritura las personas van ganando poder. El poder de decir su palabra, el poder de construir ciudad, el poder de participar a nivel local o a nivel nacional. Es política en cuanto mediante la lectura y la escritura potenciamos capacidades materiales, porque pueden aprender algún trabajo, capacidades simbólicas, porque pueden tener conceptos para entender lo que está pasando. Ustedes saben que uno entiende es con los elementos que tiene en la cabeza, no por estar en una situación uno la entiende, necesita elementos conceptuales. Entonces, capacidades materiales, capacidades simbólicas, capacidades analíticas, capacidades organizativas y capacidades institucionales. Que las secretarías de educación, que las distintas instancias se fortalezcan con este tipo de trabajos para que puedan estar al servicio de aquellos que más lo necesitan. Por otra parte, también hay una finalidad pedagógica, porque esta es una tarea educativa. Con la educación y con la alfabetización no vamos a salir de los problemas del país solamente, con esto no salimos solamente de los problemas, porque decíamos, esto está ligado a la pobreza, y mientras no hagamos por superar la pobreza, algo por superar la pobreza, vamos a tener analfabetismo. Pero sí tenemos la posibilidad de avanzar a condiciones de más igualdad, de más solidaridad, de más democracia, de poder vivir la democracia. De poder hacer de la democracia una realidad en los espacios, en los salones de clase, en los salones de alfabetización, en la vida ciudadana, en la vida nacional. Porque va a haber mejores posibilidades para la participación. Es también político porque, les decía, vamos empoderando, vamos potenciando capacidades en la gente y para que ellos, a través de las organizaciones, puedan potenciar la ciudadanía individual. La organización es la manera de potenciar la ciudadanía individual. Y eso debe también, a eso debe ayudar también la alfabetización. Creemos que con la alfabetización también como que aquellos elementos de utopía se van haciendo realidad en nuestra realidad de clase, que llamamos clase comúnmente, en nuestra realidad regional y nacional. Poder tener una sociedad más justa, una sociedad más democrática. Esa utopía, hacerla realidad en los espacios donde estamos. La utopía no es algo que está independiente de lo que yo hago, es algo que es tensionante de búsqueda, que es tensionante de los trabajos, pero que nosotros vamos haciendo presencia de ella allí donde estamos, porque establecemos relaciones mucho más democráticas, mucho más solidarias, y porque la participación la vamos haciendo posible en el pequeño espacio donde nosotros estamos. Quisiera entonces ya rematar dando un recorrido por lo que acabamos de decir. En América Latina, que es algo que nos puede ayudar y donde nosotros podemos ubicarnos también, se va pasando de campañas tipo vacunación a programas regulares con modalidades aceleradas, ¿verdad? Es decir, la alfabetización es parte del sistema de educación. Cuando ingrese, pues se engancha y ahí seguimos para una educación que dura durante toda la vida. De cartillas a contextos letrados, esto es muy importante, letrar ambientes para que alfabetizar tenga sentido, y de programas de asistencia, programas de gobiernos de asistencia
al reconocimiento del derecho a la educación, de programas de asistencia de gobierno, es decir, gobiernos que consideraban que estaban haciendo un favor a la ciudadanía, a reconocimiento del derecho a la educación. Ahí está la flecha mal hecha, pero ya. Ya. Sí, sigue la otra. Ese es el mismo. ¿No sigue la otra? Ah. Las dificultades que se están teniendo a nivel latinoamericano con los trabajos. La dificultad, la vulnerabilidad política y financiera que afecta a la calidad y la equidad. Nuestros países pues también están afectados por la crisis económica y también en algunos espacios la falta de gobernabilidad y la inestabilidad de gobiernos. La distancia entre políticas y prescripciones, políticas y su ejecución. A veces se puede tener la política clarísima, lo más loable del mundo, pero a la hora de llevarla a la práctica, la cosa patina. ¿Sí es subir? ¿Se sube un poquito? No. Ah, ya. Lo otro es las prescripciones y normas que a veces no se compadecen con la realidad, ¿verdad? Estamos pidiendo cosas a veces que uno en lo local dice, pero ¿cómo? Eso no es posible allí. Cuando uno pretende a veces aplanar la realidad, entonces resulta que hay cosas que no se compadecen con exigencias o con prescripciones que han sido hechas a nivel nacional. Aspectos claves a tener en cuenta: políticas públicas y voluntad política, conciencia crítica del acumulado, tanto organizativo, pedagógico e institucional, formación inicial y permanente de los alfabetizadores. Esto es clave y esto es una de las fallas que están teniendo los programas tipo paquete que están llegando a los países. Entonces llega el paquete y como ya tiene los materiales y todo, y vienen los instructores, la formación se convierte en una pura instrumentalización. Es una destreza para que manejen los materiales, pero no hay formación. Y se lo digo porque en mi país pasó esto y la OEI le tocó, digamos, como enmendar la situación, dando formación permanente a los alfabetizadores, porque el proyecto que el gobierno había cogido no tenía puro entrenamiento en manejo de materiales, pero no formación permanente de los alfabetizadores. Y el de la alfabetización, de la capacitación de los alfabetizadores, va a depender la calidad de la alfabetización en gran medida. Construir ambiente letrado, lo que ya decíamos, incidir en las políticas de publicación de los libros. Ojalá se tuviera una política de publicación de libros propios para recién alfabetizados. Eso lo tiene Brasil. En Colombia se tuvo una colección que se llevaba a las plazas de mercado, los paradores como decir, el metro, en las cárceles, en los paraderos de estos buses estaban y la gente se los podía llevar a la casa. Se tenía el riesgo de que se perdieran, pero mucha gente, la mayoría de gente lo devolvió. Iba y venía, ¿cuál era el otro libro que ha salido de nuevo? Llevaba y traía. Y lo mismo pasó en las plazas de mercado y en otros sitios públicos. Sí. Establecer y fortalecer alianzas entre Estado y sociedad civil, articular la alfabetización a los otros componentes del sistema educativo. Aquí en esta articulación está pasando que ahora, por tener atención a los jóvenes, estamos descuidando a los adultos. Entonces al joven hay que engancharlo en la enseñanza regular, la enseñanza técnica, pero tenemos que ver qué les estamos dando a los adultos, que ya no van a seguir en el sistema regular. Pero ¿dónde está la capacitación y la continuidad de la formación para los adultos? Articular la alfabetización a proyectos culturales y de desarrollo de mayor amplitud. Y la alfabetización, para terminar, entenderla como una tarea con sentido, que tiene sentido para cualquiera de los niveles donde estamos. Desde la persona que tiene la mayor responsabilidad, a quienes tenemos las personas directas para alfabetizar. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida, porque se puede ganar en autonomía y autoestima, porque se pueden potenciar capacidades, porque se puede incluir de manera crítica en la cultura letrada.
Y para terminar, quizá enfatizar en esta idea. La alfabetización es un derecho y alfabetizar un compromiso ético, político y pedagógico, tanto del Estado como de la sociedad civil. Pues felicitaciones en el Día de la Alfabetización a todos y muchas gracias.